Amén. Shabbat Shalom. Un gusto saludarles, amados aquí en Yacayot. Bienvenidos en este día hermoso de Shabbat. Agradecemos infinitamente a nuestro Padre bendito y amado por esta bendición de estar todos reunidos en esta su casa, Keilah Internacional Emanuel, en la Ciudad de México. Les invitamos, amados aquí en Yacayot, a que si este mensaje, este ensayo le es de bendición a su vida, lo comparta con sus familiares, con sus amigos y con toda aquella persona que necesita escuchar una palabra de bendición. Recuerde que es nuestra labor como hijos de nuestro Abacadosh compartir la Escritura. Amén. Amén. Bueno, vamos a invitarlos también a que visiten nuestros canales, como lo es en Facebook, la página oficial se llama Keilah Internacional Emanuel. En nuestros canales de YouTube nos encuentra en el canal Teilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Ahí le pedimos que también nos ayude dándole me gusta, suscribiéndose, porque cada vez que usted le da un me gusta, YouTube nos ayuda a promover más el estudio, y así muchas más personas tendrán la oportunidad de conocer más de la Torah. Amén. Amén. Entonces, bienvenidos, como les dije de nueva cuenta a todos. Hoy es Shabbat. Gócese. ¿Cuántos en verdad estamos muy agradecidos con nuestro Abacadosh el día de hoy? Porque nos permite estar aquí en su casa, ¿verdad? Vamos a dar lectura. Primeramente, acompáñenme por favor, amados aquí en Yacayot. Vamos al libro de los Salmos, al libro de Teilín. Acompáñenme por favor, vamos para allá. Vamos a darle lectura al Salmo 28. Y dice de la siguiente manera: a ti clamo, oh Yahweh, no te desentiendas de mí, roca mía, que si te quedas callado conmigo, vendré a ser como los que bajan al hoyo. Oye mi voz cuando te ruego, cuando clamo a ti, cuando alzo mis ojos hacia tu santuario interior. No me arrebates juntos con los malvados y los malhechores que hablan de amistad con su prójimo, pero en su corazón solo hay malicia. Págales conforme a sus obras, según sus hechos maliciosos. Dales su merecido según la obra de sus manos. Ya que no quieren apreciar las obras de Yahweh que ha hecho con sus manos, Él los derribará para no volver a edificarlos. Bendito sea Yahweh, que oyó la voz de mis ruegos. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En Él confié de corazón y Él me ayudó, por eso tengo alegre el corazón. Y lo alabaré con mi canción. Yahweh es la fortaleza de su pueblo y es refugio salvador para su ungido. Libra a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y sosténlos para siempre. Amén. Vamos a apuntar, amados aquí en Yacayot, el vocabulario de esta parasha, por si usted lo quiere apuntar. ¿Sí? Miren, vamos a tener entonces como primer palabra, ahorita se las vamos a poner ahí en el pizarrón, para que ustedes las tengan, pero se las voy diciendo aquí a los amados aquí en Yacayot que nos siguen por medio de la transmisión. Abajito en los mensajes les vamos a mandar el vocabulario, pero váyanlo escuchando, que es el que vamos a ocupar. Primeramente vamos a escuchar la palabra Agnasá Orjim, ¿sí? Agnasá Orjim, que significa hospitalidad hacia los huéspedes.
Vamos a escuchar también la palabra Sedón, que significa Sodoma. Vamos a escuchar la palabra Amorá, que significa Gomorra. Una palabra que usted ya conoce es la palabra Misbah, que significa mandamiento. Vamos a escuchar también la palabra Gesed, que significa bondad o misericordia. Va a escuchar usted la palabra Gemilut o Gemilut. Esa palabra significa separación. Va a escuchar también la palabra Din. Esa palabra significa sistema de justicia. Por eso usted va a escuchar que dicen que cuando va a haber un asunto que se tiene que tratar, se junta un Beidín. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de llevar la justicia, ¿verdad? Va a usted escuchar también la palabra Bikur Jolín, que significa visitar a los enfermos. Va a escuchar usted la expresión amidad, ¿sí? ¿Qué significa la amidad? Significa la oración de pie, o que hay oraciones que tienen que hacerse de pie. Las citas bíblicas que usted va a escuchar por si quiere tomar nota, es Salmo 51:10, Salmo 51:7, Isaías 1:16. También va a escuchar Daniel 2:22, el libro de los Efesios, Efesios 1:9 y primera de Juan 1:8. ¿Sí? Yohanan Aleph 1:8. Y el libro de Lucas 3:8. ¿Sí? Son las citas bíblicas con las que vamos a acompañar esta perasha. Muy bien, amados aquí en Jesús. Vamos a ir entonces a entrar, vamos a darle lectura a esta perasha. Esta usted la encuentra en el libro de Bereshit, el libro de Génesis 18, Perek 18. En otras palabras, capítulo 18. Vamos a leer solamente algunos fragmentos, porque posteriormente vamos a entrar a las apreciaciones del tema. Es importante que le demos lectura primeramente a la parashá. Como les dije, vamos a ir tomando algunos fragmentos, porque después así se nos va a hacer más fácil entender cómo vamos a llevar a cabo el desglose del tema. Nosotros aquí lo manejamos en apreciaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estudiamos la parashá en la semana y obviamente de ahí se va sacando, podríamos decir lo más sobresaliente, porque todo es importante en la Torah, pero vamos sacando lo más sobresaliente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a descubrir cómo hay cosas que aquí las tenemos, las leemos, pero luego a veces no le damos la importancia o simplemente no las entendemos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. Miren, vamos a leer. La mayoría, ¿qué tipo de versión trae ahorita? Reina Valera. Bueno, si quieren, entonces vamos a yo lo voy a leer de aquí, y ustedes, bueno, pues acompáñenme por favor con su mirada, para que entonces no vayamos, ¿sí? Nosotros usamos otras escrituras, y ya después, bueno, pues les vamos a compartir de ella para que pues sea de verajada. Hay muchas escrituras hebreas que son muy, muy buenas. Bueno, vamos a leer, acompáñenme con su mirada en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 18, tiene un título ahí, que es Vayera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto al español?
se le apareció. ¿Me lo ven? Entonces dice, Yahweh se le apareció a Abraham. Si nos damos cuenta, aquí ya no dice Abraham, como decía en la parashá anterior. Aquí ya no, aquí es Abraham. Ajá. Entonces dice, se le apareció a Abraham en la encina de Mamré. Estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. El verso 2. Al levantar la vista vio a 3 hombres de pie cerca de él. Tan pronto los vio, corrió desde la entrada de la carpa para saludarlos. E inclinándose hasta el suelo, dijo: mis patrones, si tienen la bondad, no se retiren de su servidor. Permitan que se traiga un poco de agua para que se laven los pies y se recuesten bajo el árbol. Y déjenme prepararles un bocado de comida para que se reconforten. Entonces podrán seguir, ya que han pasado por el camino de su servidor. Ellos respondieron: haz como has dicho. ¿Verdad? Sí, fíjense, qué importante ahí. Haz como has dicho. ¿Sí? Ya venía la autorización de los Shamaim. Sí, porque si ellos hubieran observado algo que no hubiese sido correcto, le hubiesen dicho a él: no. Y ellos, sin decir nada, simplemente hubieran dado la vuelta y se hubieran ido. Pero como vieron agradable lo que Abraham les ofrecía, dijeron: haz como has dicho, ¿no? Que dice: tienes ya toda la autorización, porque a partir de este momento lo que tú hagas por nosotros va a ser de bendición. Entonces, dice el verso 6, Abraham se apresuró a ir a la carpa de Sará. Ya no es Saraí, ¿verdad? Ya le fue cambiado el nombre a princesa. ¿Sí? Entonces dice, fue a la carpa de Sará y dijo: pronto, unos 20 kilos de la mejor harina, amásenla y hagan tortas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hicieran varios panes, ¿sí? Varias lejem, para ofrecerle a aquellos mensajeros, que dice que el aspecto de ellos era precioso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algo que ahí es muy bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que venían 3 que lo visitaron. Entonces él pidió, dice, para que se hiciera alimento. Entonces Abraham corrió a la manada, tomó un becerro tierno y selecto y se lo entregó a un muchacho sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Tomó mantequilla y leche y el becerro que habían preparado y los puso delante de ellos y los esperó debajo del árbol mientras ellos comían. El verso 9. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él respondió: allá en la carpa. Entonces uno dijo: yo volveré a ti el año que viene y tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa que quedaba tras de él. Sucedió que Abraham y Sara estaban viejos, avanzados de edad. Sara había cesado de tener los periodos de la mujer. Así que Sara se rió para sus adentros diciendo: ahora que estoy seca, ¿voy a tener disfrute con mi esposo tan viejo? Entonces Hashem le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Diciendo: tendré de veras un hijo. ¿Cómo? Soy vieja. Es demasiado difícil. Yahweh obviamente dice que observó todo eso y dijo: yo volveré a ti a su tiempo el año que viene y Sara tendrá un hijo. Sara mintió diciendo: yo no me reí porque estaba asustada. Pero él respondió: tú te reíste. Tome nota. Aquí hay algo importante.
Fíjense, por eso siempre les digo, tengan sus marcadores suaves, ¿sí? Porque hay cosas que son importantes observar. Si vemos ahí, el acto de Sara dice, mintió. ¿Sí? Como que quiso darle la vuelta a las cosas, ¿no? No, yo no me reí. No, sí se rió. ¿Cómo? Pues si ya soy grande, ¿cómo voy a tener un hijo, no? Pero ¿qué dice la misma Dabar? Que no hay nada imposible para nuestro Elohim, ¿verdad? ¿Pero Hashem? Entonces, vemos más adelantito que nos habla también cuando Abraham intercede por Sedón, la tierra de Sodoma. ¿Sí? Vamos a leer, dice el verso 16. Los hombres partieron de allí y miraron hacia Sedón, mientras Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Ahora bien, Hashem había dicho, ocultaré de Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham se va a convertir en una nación grande y populosa, y todas las naciones de la tierra se bendecirán por medio de él. Porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su posteridad, a observar el camino de Hashem, haciendo lo que es justo y correcto, para que Yahweh le cumpla a Abraham lo que le ha prometido. Entonces Hashem poderoso dijo, la injuria de Sedón y Amorá es tan grande y tan grave su pecado, voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que me ha llegado, y si no, tomaré nota. Los hombres se dirigieron allí a Sedón, mientras Abraham se quedó de pie ante Yahweh. Abraham se adelantó a preguntar, ¿exterminarás al justo con el malvado? ¿Qué tal si hubiera 50 justos en la ciudad? ¿Arrasarías entonces el lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que hubiera en él? Lejos esté de ti el hacer tal cosa, traer la muerte sobre el justo igual que sobre el malvado, de modo que le vaya igual al justo que al malvado. Lejos esté de ti, no actuará con justicia el juez de toda la tierra. Y Hashem respondió, si encuentro en la ciudad de Sedón 50 justos, perdonaré todo el lugar por ellos. Abraham de nuevo le dijo, ahora ve, me aventuro a hablarle a Hashem, yo que no soy más que polvo y ceniza. ¿Qué tal si de los 50 faltaran 5? ¿Destruirías todo el lugar por falta de 5? Y él respondió, no lo destruiré si encuentro allí 45. Pero él le habló otra vez, ¿qué tal si se encuentran 40? Y él respondió, no lo haría por amor a los 40. Y dijo, no se enoje Adonai si prosigo, ¿qué tal si se encuentran 30? Y él dijo, no lo haré si encuentro ahí 30. Y continuó, me aventuro de nuevo a hablarle a Yahweh, ¿qué tal si encuentro allí 20? Y él contestó, no la destruiría por amor a los 20. No se enoje mi Adonai si hablo una última vez, ¿qué tal si encuentro allí 10? Y él respondió, no la destruiría por amor a los 10. Cuando Yahweh acabó de hablar con Abraham, se retiró y Abraham regresó al lugar. Imagínense ustedes la preocupación de Abraham. Dijo, todavía por 10, dice, no lo haría. Él sabía en su corazón que tanto el pueblo de Sedón como el pueblo de Amorá no había ni un solo justo, ¿verdad? Que todos ahí, obviamente, dice que estaban contaminados y vivían en la inmundicia. Entonces, ahí vino una preocupación grande de Abraham. Vemos entonces, amados, aquí en Acayó, que más adelante en el capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sedón y Amorá.
Vamos a leer un poco también, amados, aquí en acá. Dice, los dos mensajeros llegaron a Sedón al anochecer. Vean la diferencia, ya no fueron 3, ya nomás fueron 2. ¿Por qué? Porque grandes estudiosos de la Escritura nos han mencionado que cuando fueron a visitar a Abraham, dice que entre ellos dos iba Yeshua HaMashiach. Y que cuando él vio quién era el que lo visitaba, dice que al principio pensó que eran beduinos los que lo iban a visitar. Y que por eso se apresuró a decirles, antes de que entren a mi casa, laven sus pies. Porque normalmente era la costumbre que se tenía, ¿sí? Pero cuando dice que él vio que en medio de ellos venía Yeshua HaMashiach, ¿qué dice que hizo? Se postró hasta el fondo. Y eso, déjeme decirle que hasta esta fecha, cuando nosotros tenemos una experiencia maravillosa de haber tenido un encuentro con nuestro Padre, y que en algún momento dado Yeshua HaMashiach nos otorga su verajá, que dice, lo peor que podemos hacer pues, es quedarnos de pie. Que dice, si es posible, bajarnos hasta la tierra, ¿sí? Porque es el mayor grado, ¿sí? Que dice que uno puede dar como alabanza, ¿sí? Como adoración. Por eso es importante, hermanos, aquí en Acayot, que deben de entender cuando corresponde hacer lo correcto y lo bueno, así como nos manda la Torah. ¿Amén? Amén. Entonces, dice, repito, que llegaron a Sedón al anochecer, cuando Lot se hallaba sentado a la puerta de Sedón. Que era curioso que normalmente Lot siempre, todas las tardes, al caer la noche, siempre se sentaba en la puerta de la entrada. Como si él sentía en su corazón que en algún momento dado iba a llegar alguien importante, ¿no? A la ciudad. Y obviamente, ¿qué quería él? Pues brindarles una muy buena atención, ¿verdad? Bueno, dice que Lot los vio, se levantó para saludarlos e inclinándose con él el rostro hacia el suelo, y dijo, por favor, caballeros, vengan a la casa de su servidor para que pasen la noche y se laven los pies. Después podrán proseguir su camino temprano. Pero ellos dijeron, no pasaremos la noche en la plaza. Pero ellos le dijeron, no, pasaremos la noche en la plaza. ¿Sí? Pero él les insistía fuertemente, de modo que ellos se fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó una fiesta y preparó panes, asimos y lo comieron. Todavía no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo, los hombres de Sedón, jóvenes y viejos, todos hasta el último hombre, se reunieron alrededor de la casa y le gritaron a Lot y dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que intimemos con ellos. Tremendo, ¿verdad? En otras escrituras dice para conocerlos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí dice así? En la mía dice abusemos de ellos. Ay, no, pues imagínense, eso es lo que debe ser más correcto. En la Valera, ¿cómo dice? Dice, sácalos para que los conozcamos. Para que los conozcamos. Como que está más elegante ahí la... Pero en verdad, no era conocerlos. ¿Sí? Ya después alguien nos explicó, es que lo que quiere decir es sí, pero lo más correcto dice, es como dice la escritura, ¿sí? Para que abusemos de ellos. ¿Por qué? Porque ese era un pueblo donde por algo dicen se practicaba la sodomía, lesbianismo, homosexualismo, ¿sí? Y de todo lo que usted se puede imaginar. No quiero mencionar más porque estamos en Shabbat, ¿verdad? Pero entonces le dice, para que intimemos con ellos. Entonces Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta tras él y dijo, les suplico, amigos, que no cometan semejante maldad. Miren, yo tengo 2 hijas que no se han unido con hombre. Permítame traérselas
y podrán hacerles lo que les plazca. Pero no les hagan nada a estos hombres, ya que están al amparo de mi techo. Veamos ahí, mis amados aquí en Yecayot, cómo la preocupación tan grande de Lot. Sí, porque sabía quiénes lo habían visitado. Ella no tuvo la misma, sí, oportunidad maravillosa que tuvo Abraham. Abraham recibió al mismo Mashiach. Pero Lot, con el simple hecho de que lo visitaran los mensajeros del Abacadosh, digo, yo creo que estaba más que bendecido. Y él decía, tenía temor de que fueran a hacerles daño. ¿Sí? Bueno, para avanzar en los puntos que tenemos el día de hoy, vamos a leer solamente hasta aquí, porque lo demás usted lo va a comprender en este momento. Es bonito porque cada año estudiamos la parasha, pero ¿qué cree? Cada año la parasha nos trae regalos nuevos. ¿Sí? Y vamos entonces a leer lo que se preparó. Lo tenemos aproximadamente en 3 apreciaciones que le van a hacer de mucha braga en su vida. Miren, vamos a ver la primera apreciación, por si quiere apuntar el título. ¿Sí? El título de la primera apreciación es una sensibilidad adquirida. Repito, una sensibilidad adquirida. Pero gócese, porque vamos a entrar ahora sí que a lo profundo del mar, porque vamos a escuchar algo que a lo mejor no habíamos escuchado, pero que nos va a ayudar para poder entender. Ya vimos a lo mejor una introducción. La mentira. Cuando Sara dijo, no, yo no me reí, pero estaba mintiendo, porque sí lo hizo, ¿sí? Y eso obviamente a Kadosh Baruj Hu no vio, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Así estamos contentos, alegres el día de hoy. Bueno, entonces, el título, como les dije, es una sensibilidad adquirida. Para eso tenemos de entrada, de nueva cuenta, la porción que dice el libro de Bereshit 18:4. Se las voy a leer, que dice: permitan que se traiga un poco de agua para que se laven los pies y se recuesten bajo el árbol. Fíjese qué importante. Permitan que se traiga un poco de agua para que se laven los pies y se recuesten bajo el árbol. Nunca les dijo para que pasen a mi casa. ¿Ya lo notó? O sea, les dice, voy a traer agua para que se laven los pies y se recuesten debajo del árbol. Muchos dirán, Abraham, qué poco educado, ¿no? O sea, no sabe a quién está recibiendo. Viene nuestro Mashiach, acompañado de 2 mensajeros, y no los va a pasar a su casa, ¿no? Ajá. Y caso contrario, que ahorita lo vamos a ver con Lot. Lot lo que hizo fue primero decirles, pasen a mi casa. ¿Y qué dijeron los mensajeros? No, nos vamos a quedar en la plaza. ¿Sí? Y él insistió para que pasaran a su casa. Pero Lot cambió la costumbre. ¿Por qué? Porque él hizo que se lavaran los pies ya dentro de su casa, no antes de entrar a su casa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver eso. Fíjese, le digo, la parasha nos ayuda para descubrir cosas maravillosas y que nos dejan mucha enseñanza. Entonces ya vimos esta parte, leímos el verso 4. Vamos a ver entonces. En la porción de estudio de esta semana resalta la tremenda dedicación de Abraham en el cumplimiento de los mandamientos de la misbah en hebreo. Vamos a ver, hay una misbah, amados, aquí me cayó bien importante. Se las dije hace unos momentos y ahorita, como les dije, se las van a poner ahí en el pizarrón. Hay un mandamiento que dice Agnasá
Orjim. ¿Qué quiere decir esto? Hospitalidad hacia los huéspedes. Ajá. Entonces, la Torá narra cómo Abraham, pese a estar recuperándose de la circuncisión de la Brit Milá, que se hizo a los 99 años de edad, no escatimó ningún esfuerzo en hacer sentir en casa a los ángeles que bajaron en forma humana. Dice, bajaron y le visitaron. Cuando los ángeles, después de dicha visita, continuaron su camino hacia la ciudad de Sedón, con el fin de destruirla, se encontraron a las puertas de la misma ciudad con Lot, el sobrino de Abraham. Él también, habiendo sido educado en el hogar de Abraham, se esforzó en cumplir el mandamiento, la misbah, llamada Agnasá Orjim, ¿sí? La hospitalidad hacia los huéspedes. Al comparar las acciones ambos, veamos lo que se descubrió. Una sutil discrepancia. Abraham ofrece a sus invitados que laven sus pies antes de invitarlos a entrar a su casa. ¿Sí? Veamos. Mientras que Lot lo hace después de que hubieron entrado en su casa. Pues escudriñando y buscando, se ofrece la siguiente explicación, mis amados. Abraham, al principio, cuando los vio que venían, ¿qué pensó? Que posiblemente eran beduinos, porque era a lo mejor el pueblo más cercano donde él estaba. Y él dijo, no, yo no voy a permitir que entren a mi casa. Primero se tendrían que lavar los pies, ¿sí? Y por eso él se quedó afuera esperando, e incluso por eso apartó a Sara, ¿verdad? Porque pues él no sabía quiénes eran los que lo iban a hacer, porque se veían a lo lejos. Imagínense, dicen los grandes estudiosos, que la vista que tenían en aquel tiempo no se compara a la que tenemos nosotros. Por ejemplo, dice que ellos podían ver a lo mejor una calle y media, veían, y a lo mejor veían bien las figuras de las personas. Más detalle, exactamente. Por eso pensaba que eran beduinos. Y más sin en cambio nosotros, usted ve y a lo mejor a la esquina ya nos vemos también, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que él por esa razón lo hizo de esa manera. Sospechó, o él pensaba que eran beduinos los que lo visitaban. Por eso, dice, ellos, los beduinos, escuche bien, estaban acostumbrados a inclinarse a donde llegaban. Y obviamente, por cuestiones de cultura, el que lo recibía se inclinaba. Fíjese, se inclinaba. Nunca dije que se postraba a la tierra, ¿sí? Solamente dice, se inclinaban. Esto me recuerda, por ejemplo, a los asiáticos, ¿no? Los asiáticos se encuentran y hacen eso. ¿Por qué razón? Si vemos en realidad, la nación de nuestro Padre bendito y amado está regada en todo el mundo, ¿sí? Y en algún momento alguien tiene un símbolo de Torah, ¿verdad? Que eso lo hace, en algún momento va a hacer la diferencia. Hemos escuchado que en Centroamérica hay lugares donde cuando todo el mundo ora, dice, están haciendo esto. Y si vemos que Casa de Judá, el hermano mayor, siempre cuando está en sus oraciones está. También. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la explicación ahí, amados, aquí en Ecayot? Que se dice que cada que uno está orando y haciendo así, dice que es un golpe para destruir cualquier acechanza. ¿Sí? Cualquier cuestión negativa, dice que sea. Igual cuando lanzamos, observen usted a los hombres, y casi los hombres todos vamos, ¿sí? Como si fuera un martillo. Porque dice que lo que vamos haciendo es romper todo lo opuesto, todo lo negativo, ¿sí? Que pueda venir a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el príncipe del aire, obviamente, ¿qué dice? Pues va a tener la forma de mandar algo negativo, ¿sí? Pero dice que al hacerlo así, nosotros rompemos. Y es una braja, por eso
la mayoría de las personas, en términos de la Jalel, dice que sienten como si se hubieran quitado peso de encima, ligeritos como plumas, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, vemos que para Abraham eso era un acto de idolatría a veces. ¿Por qué? Porque también se inclinaban ante los ídolos. ¿Sí? Sabemos que cuando él estaba en Harán y atendía la tienda de su padre vendía ídolos. ¿Sí? Y él conocía sobre el tema. Pero él dice, pero bueno, por cuestión de educación, de lo que nos dice aquí el Agnasá Orgil, pues voy a recibir y pues bueno, a hacer la respectiva reverencia, ¿no? Pero obviamente él sabe y él nos ha enseñado que la reverencia, el honor, toda la cabot, etcétera, etcétera, es para nuestro Abacadush, ¿verdad? Bueno, entonces dice, antes de que entraran a su casa, ¿qué dijo? Les pidió se lavaran antes sus pies, antes de entrar, ¿sí? Pero dice, en ese momento, cuando él los vio, ¿qué dice? Que como si fuera así como fuerza, ¡pum! Ahora sí que, discúlpenme el término, pero vas para abajo, dice, ¿no? Tuvo que bajar hasta abajo, dice, porque la presencia era imponente. Imagínense, estábamos hablando de Mashiach, ¿sí? Muchas personas dicen, oiga, Rosh, ¿y si algún día llegara a bajar Abacados a la tierra? Yo digo, pues hasta ese día llegamos. ¿Por qué? Porque es tanto el peso de nuestro Abacados que la tierra no podría soportar su peso. ¿Sí? Ahora sí que tronaremos como globito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no. Si dice que la tierra es el estrado de sus pies, Sí. imagínense el tamaño, ¿no? Obviamente sabemos que Hashem poderoso no es corpóreo, ¿sí? Pero, en verdad, el poder es otra cosa. Entonces, avanzando, mis amados, dice pues que el caso contrario, Lot, quien no tenía la misma sensibilidad o no había agarrado completamente el conocimiento, ¿sí? Únicamente le solicitó que se lavaran los pies, pero después de haber entrado a su casa. Nuestra pregunta es, si todo el aprendizaje que Lot recibió en materia de la misma, o sea, en materia de los mandamientos, se deriva de los años que vivió con su tío, ¿cómo pudo haber pasado por alto este detalle en el cumplimiento de la Nazá Orgim? ¿Sí? Él rompe el protocolo y dice, no, que se laven adentro. Yo lo que ya quiero es que entren a mi casa, ¿no? Y a pesar de que Abraham se dio cuenta quién lo estaba visitando, él no rompió el protocolo. Atención ahí. Él les dijo, se laven los pies antes de que entren a la casa, ¿no? ¿Qué podría haber pasado? Cualquier mensajero le podría haber dicho, ¿qué te pasa? ¿No sabes quién viene con nosotros? Pero no. Más bien, fíjense nada más, cómo tenemos un Mashiach que es un caballero, ¿sí? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que dicen, Yeshua es un caballero? Si usted le dice a Yeshua, hasta ahí nada más para de ir, pues Yeshua se queda, y su Rúa también, ¿sí? O sea, usted le va a permitir hasta dónde quiere usted la bendición, ¿sí? Porque cuántas personas así lo hacen. Híjole, hoy no me ve el Roe, no me ve la mamá, es viernesito, me voy a una fiesta, ¿no? Aquí como que aquí te quedas, yo me voy a la fiesta. Pues no me lo va a creer. Dice, aquí me quedo, pero todo lo que pase después de eso, no se puede reclamar. ¿Por qué? Porque decidió, ¿sí? Dice al mensajero del Eterno, dejarlo ahí, ¿sí? Pensando que es como si fuera un saco, el cual ya cuando yo regrese me lo pongo y vámonos. No. Imagínense nada más, amados, aquí me cayó. ¿Qué podrá hacer? Vivir un día sin el Eterno.
¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué será vivir un día sin Él? Yo la verdad siento que, híjole, yo viviría con miedo. El salir a la calle, ya está uno desprotegido. Pero cuando uno tiene una comunión maravillosa con nuestro Abacadosh, ¿qué dice? Que Él en todo momento su protección está con nosotros. Y donde quiera que nosotros vayamos, siempre vamos a estar apercibidos. El Ruach HaKodesh nos ministra. No sé si usted ha sentido, pero hay ocasiones que cuando vamos en por alguna calle, a veces sentimos que algo nos dice, no, por aquí no pasas, hay perros, no, puede haber peligro. Ya fuimos apercibidos, pero usted dice, no, yo paso porque soy valiente. Ah, bueno, ya fue apercibido. O como aquellas personas que dicen, yo tengo a Yeshua en mí, no me va a pasar nada, y esto. Y se meten a zonas peligrosas porque dicen, no, yo no me va a pasar nada por eso. Pero hay que recordar que la Torah nos dice que tampoco debemos atentar a Todopoderoso. Si se nos está advirtiendo que no debemos de pasar por ahí, mejor no pasamos. Sí, pero no jugar a decir, no, a mí no me va a pasar nada y todo, y ándale pues. Entre y ya después nos platica, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Posiblemente la contestación estriba en lo siguiente. Encontramos que dentro de la bendición que Moshe le dio a la tribu de Leví, identificó dos de las más grandes cualidades de tan ejemplar tribu. Inciso A, ¿sí? Vamos a ver. Su aversión a la idolatría. El inciso B, su adherencia aún bajo las más difíciles circunstancias a cumplir con la misma de la circuncisión. Ya que estos dos preceptos aparecen juntos, es lógico pensar que están fuertemente conectados, ¿verdad? ¿Qué entendemos aquí, mis amados, aquí cuando decimos que Moshe identificó a la tribu de Leví y le dio esas dos grandes cualidades? No, para nada eran partícipes de la idolatría, ¿verdad? Y la segunda dice que ellos jamás impusieron una traba para entrar en el pacto de la vida. ¿Qué decíamos en la parashá pasada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué decíamos? Que muchos le tienen temor, le tienen a los hombres, el temor a entrar en el pacto de la circuncisión. Pero también dijimos que todo aquel varón que dice amén, ¿sí? Y él siente que su corazón ya entró en ese pacto, dice que le toca que él mismo va a pedir entrar en el pacto de la circuncisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda persona que entra en el pacto de la circuncisión se convierte en pueblo adquirido, nación santa. ¿Ven? Por eso cuando nació Yisha fue presentado ante nuestro Abacadosh y entró en el pacto, dice que se terminó de sellar el pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, de los descendientes de Yisha, dice, se hizo la nación Kodesh. Pero quiero saber un poco más de eso. Amén. Que dice que el último sellamiento vino cuando Yeshua HaMashiach en el madero, dice también, derramó sangre. Hubo sangre, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Que ya hubo, dice, 3. Y son 3 verajot en las cuales fuimos incluidos ya en el pacto. ¿Sí? Le digo porque muchas personas tienen ese temor de entrar al pacto de la vida. Pero si supieran de verdad que eso les va a dar un lugar maravilloso en la casa del Eterno. Amén. Y ahorita en la mesa de diálogo vamos a hablar un poquito más de ese tema. Baruch Hashem. La circuncisión representa el pacto que une al pueblo hebreo con nuestro Creador, con el Boré Olam, expresando la naturaleza exclusiva de dicho pacto. Por lo tanto y por definición,
una fuerte conciencia del brit, ¿qué significa el brit? El pacto, conlleva una fuerte aversión a la idolatría, ya que está representada, ¿sí?, por medio de una negación, ¿sí? Y esta es una negación exclusiva. ¿Por qué? Porque ya hay una relación entre hijo y padre, ¿verdad? Ya hay más conexión. Entonces, Abraham Avinu denota en su comportamiento una elevada sensibilidad y conciencia en contra de la idolatría. Justamente después de haberse circuncidado, nunca aprendió a imitar dicha conducta. Si nunca lo hizo antes, ahora menos. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso dice, como él no lo hizo antes, y mucho menos ahora, nunca estuvo expuesto a ella. A pesar de que convivió con ella, nunca se prestó y nunca estuvo a favor, ¿sí? Entonces, mis amados, aquí con base en la distinción arriba mencionada, podemos entender muchas de las otras diferencias entre el Gesed de Abraham. ¿Qué dijimos que es el Gesed? La bondad y la misericordia. Ajá. Entonces dice que a diferencia de entre la bondad y la misericordia de Abraham y la de su sobrino Lot, a través de su forma de realizar, ¿sí?, el recibimiento de los huéspedes, ¿no? La Agnasá Orjim, que dice, también podremos resolver una incógnita que muchos en algún tiempo pasado no habían entendido y se llegaron a preguntar: ¿qué interés puede tener la Torá en relatarnos todo el encuentro entre Lot y los ángeles, así como su subsecuente hospitalidad? Asimismo, siendo que Abraham Avinu es considerado el padre de la Gesed, miren nada más. Y la narración de esta parashá es la fuente principal de enseñanza de estas acciones, que Abraham nos ayudaría a entender la definición de la Gesed. ¿Sí? La Torá quiere darnos un mensaje aquí. Vamos a ver. Sin embargo, al contrastar ambos relatos, Lot parece ser un anfitrión más destacado que el mismo Abraham, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Abraham no los pasó y les dijo para que se pongan abajo de la sombra del árbol. Mas sin en cambio, Lot, ¿qué hace? Pásenle. No, preferimos quedarnos en la... No, ¿cómo creen? Pasen a mi casa. ¿Sí? Y les ofreció, dice la Torá, que les ofrece un gran banquete. Y cosa que, a diferencia, Abraham solamente ofreció jalá, kiddush, y mandó a seleccionar un borreguito, un corderito, ¿no? Para darles de comer. ¿Sí? Pero más en cambio, Lot hizo un banquete. Una diferencia muy grande. Cualquiera diría, no, pues entonces Lot tiene más mérito que Abraham. Vamos a descubrirlo, ¿sí? Esto es lo bonito de todo esto. Vemos aquí entonces lo siguiente, mis amados, aquí en Israel. Así, mientras Abraham espera a sus huéspedes dentro de la comodidad de su hogar, y él estaba sentado a la entrada de su casa de campaña, dice, Lot los esperó a las puertas, ¿sí? Me gusta, por ejemplo, fíjense, yo me gusta hacer mucha concordancia, y nosotros nos gusta tomar, como decíamos hace rato, leerlo mejor del hebreo al español, porque ahí no hay falla, no hay ninguna cosa que nos la cambien. Como estábamos leyendo, dicen, pues que aquí en esta dice esto, en esta dice el otro. No, cuando lo lee uno así mejor, sí, dice, uno llega a comprender muchísimas más cosas, y eso es algo maravilloso. Vemos aquí que Lot estaba sentado a las puertas de Sedón, mientras Abraham les ofreció, ¿qué dice? Una simple comida, ¿verdad? Y voy a tomar, dice, un pedazo de pan para que sus almas se alimenten.
Lot, sin en cambio, como les decía, preparó un gran banquete. Lot les ofrece alojamiento para pasar la noche dentro de su casa. Dense la vuelta, por favor, hacia la casa de su sirviente y pasen la noche. Y a pesar de que Abraham los recibió estando todavía convaleciente, fíjense ahí nada más, Abraham todavía estaba en recuperación porque él había entrado al pacto de la milagro. Y no es como ahora, que ahora pues por lo menos hay anestesia, ¿no? Y cosas que nos ayudan, no sé. Imagínense, él fue, como dicen, a la Viva México. ¿Sí? Entonces imagínense el dolor. Pero dice que él, aún así, estando en recuperación, estaba convaleciente, dice, él los recibió y se paró y recibió. Mas sin en cambio, Lot arriesgó su vida al dar hospitalidad a sus huéspedes, ¿sí? Ya que en Sedón ofrecer hospitalidad a los extraños era penado con la muerte. Fíjense nada más. Vuelvo a repetir un punto más para Lot, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dice bien claro que en la tierra de Sodoma y de Gomorra, el dar hospitalidad a un visitante era pena de muerte. Antes de pasar a la casa, dice de alguien, tenía que ir a la plaza. Y ellos, obviamente, ¿qué era lo primero que tenían que hacer? Abusar del visitante. Porque ahí no había respeto. Si fuera adulto, si fuera joven, si fuera niño, no había ese respeto. ¿Sí? Entonces dice que Lot arriesga su vida. ¿Por qué? Una pregunta aquí. ¿Por qué si la Torah quiere señalarnos la bondad de Abraham, muestra una dedicación mucho más amplia de Lot por los seres superiores? ¿Sí? Si lo vemos, si lo escudriñamos, pues todos pensamos eso. No, es que Lot se merece más mérito, ¿sí?, que Abraham. La diferencia aquí es que desde el momento que los mensajeros bajaron, obviamente con Abraham, ¿qué dijo? Lo leímos todos hace un momento, que Hashem dijo, no voy en ningún momento dado a preocupar a Abraham por lo que voy a hacer en Sedón. Por esa razón, lo que hiciera Abraham no le iba a ser tomado mal. ¿Por qué? Porque la intención de nuestro Abacadosh no era preocuparle, no era inquietarle, ¿sí? Para que en un momento dado se fuera Abraham y se parara las puertas de Sedón, así le dijera, por favor, no destruyan, ¿no? Porque es que aquí está Lot y su familia, ¿sí? Pero no pudieron persuadir a Abraham. ¿Y qué pasó? Pues él se dio cuenta y dijo, oiga, ¿y si hubiese 50? ¿Y si hubiese 45? ¿Y si hubiese 40? Hasta que llegamos al número 10. Pero no había 10. Él se sintió que todo estaba perdido, ¿no? Y dijo él, pues ¿qué me queda? Pues yo no puedo interferir, tenía que respetar, quedarse en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que si llegamos a entender esta parte, la bondad de Abraham a lo mejor era mínima en comparación con la de, ¿sí? Con la de Lot, ¿verdad? Bueno, queremos contestar estas preguntas, mis amados, ¿sí? Porque miren, yo les invito a que lo que hagan ustedes lo mismo en su casa. Nosotros en casa, desde el lunes, empezamos a estudiar Parashá. Y ahí vamos, ahora sí que vamos escudriñando y vamos tomando lo que encontramos de la Parashá, que a lo mejor en tiempos atrás nunca habíamos entendido. Hágalo y va a ver qué bendición va a ser para su vida. ¿Por qué? Porque en la siguiente oportunidad que nos veamos, vamos a llegar aquí en la mesa de diálogo y vamos a compartir cosas que a nosotros a lo mejor se nos pasan. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a contestar esa interrogante. Todos sabemos lo incómodo que puede significar
ser el anfitrión de un acto de bondad, ya que nadie disfruta ser dependiente de otra persona. El rey Salomón enseña que la dependencia puede inclusive llegar a destruir al que recibe, y el que odie los regalos vivirá. Fíjense, ponga atención. ¿Cómo puede entonces uno ayudar a otra persona sin tropezar con este obstáculo? En realidad, cuando analizamos un acto de bondad, cuando los seres humanos realizamos un acto de bondad, estamos tratando de ¿qué? Ser imitadores. Ustedes recuerdan que en algún momento dado, ¿qué dijo Rab Shaul? Nos enseñó en una de sus cartas, ¿sí? Que no se tenía que seguir a él en ningún momento, ¿sí? Y el mismo Yeshua nos dijo, ser imitadores ¿de qué? De mí, ¿sí? Porque al ser imitadores de mí, son imitadores de mi Padre. ¿Amén? Amén. Y eso mismo, en algún momento dado dijo Rab Shaul. No se confundan, yo también soy un enviado, pero si quieren ser imitadores de lo que yo hago para alcanzar Jesús. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, vemos aquí cómo puede entonces uno ayudar a otra persona sin tropezar con este obstáculo. ¿Sí? Que usted no se sienta el culpable por ayudar a alguien, por bendecir a alguien, porque en algún momento dado todos fuimos mal enseñados. ¿Qué nos dijeron? La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Y más sin en cambio la Torah, llega uno a la Torah y la Torah nos enseña algo diferente. La Torah nos dice que si nosotros hacemos sedacá, alcanzamos ¿qué? Reino. ¿Sí? Alcanzamos salvación. Entonces hay un contraste con lo que me fue enseñado, ¿verdad? El que me dijeron, no, es que no es por obras para que nadie se gloríe. Y la Torah me dice todo lo contrario. Entonces por eso dice, nos da la enseñanza de que si vamos a hacer también un acto de hospitalidad, dice, hagámoslo dentro de un marco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dentro de una línea. No te salgas de esa línea. No abuses ni seas exagerado. Porque si caes en exageración de demasiada atención hacia tu invitado, ya puedes caer en idolatría. ¿Sí? Por eso dice, sé lo que debes de ser. Haz como has dicho. ¿Verdad, Hashem? Sí. Por eso le dijo Yeshua a Abraham, haz como has dicho. ¿Sí? Nada más se tenía que hacer lo que se tenía que hacer. Pero en el momento que se cae en la exageración, ya es un producto de la idolatría. Pensábamos que la idolatría solamente es adorar imágenes. No, el término idolatría va más allá de ¿cómo está escrita la palabra? ¿Sí? Entonces, por esa razón, por esa razón, amados aquí y acá yo, vamos a entender aquí lo siguiente. Sí, una disculpa, se nos olvidó quitarle el sonido. Vamos a ver esto, miren, entendiendo entonces esto, para poder hacer un servicio de hospitalidad y que después ese servicio no se convierta en un obstáculo, que ya no baje la verajá, dice, entonces vamos a hacerlo dentro de un marco, pero no caer en la exageración. En realidad, cuando realizamos un acto de bondad, estamos tratando de imitar a ¿quién? A Hashem, quien creó el mundo. Él es el más grande acto de bondad. ¿Sí? Vemos entonces que el mundo fue creado, ¿qué dice? Con Gesed, con bondad. Siendo la creación misma una manifestación de este atributo. Un atributo de Gesed, un atributo de nuestro Adonai,
puesto para su humanidad. Por tanto, la creación misma nos ofrece la llave para aprender la forma correcta a realizar la bondad. ¿Sí? Vuelvo a repetir. No tenemos permitidos salirnos de ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Continuando con esto. Hay otra explicación más, otra explicación bonita, que dice, Adán fue la última de las criaturas en aparecer en el escenario. Si Adonai lo hubiera creado antes, hubiera visto cómo todo lo creado fue creado específicamente ¿para qué? Para su beneficio. ¿Sí? Si Adán y Jabá hubieran comprendido eso, déjalo por seguro que fuera otra la historia. Pero, obviamente, estaba permitido que la serpiente antigua anduviera en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque dice que el Adán tenía que ser probado, ¿sí? Y era una prueba de fuego a la que estuvo expuesto. Por esa razón es que entonces la explicación dice, si Adán hubiera entendido esta parte, hubiera visto cómo todo lo que fue creado hubiera sido para el beneficio de él y de su Isha. Y el Gesed divino hubiera sido enfatizado de forma tal que Adán se hubiera sentido devastado por haber recibido tanto de nuestro Padre. ¿Verdad? Maravilloso. Por eso Hashem creó primero todo lo necesario para la supervivencia de Adán y no al revés. ¿Sí? Él dijo, antes de que mi creación venga, ¿sí? Le voy a poner todo. Simplemente si quiero, agarro de aquí. ¿Sí? Tenía todo a su disposición. Caso contrario, si lo hubiera hecho a él primero y después lo demás. ¿Qué dice? No fue así porque el hombre que hubiese caído en vanidad. Y dice, ahí es otro símbolo de idolatría. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Que viendo esto, Hashem poderoso dice, por eso mejor llevó en otro orden las cosas. Al final creó Adán, pero dice, y solo después lo creó, dice, minimizando así su bondad. ¿Sí? Y el consiguiente sentimiento de dependencia. Vean, otra cosa que podemos anotar. Hashem poderoso nos enseña desde el principio, desde Adán, que debemos de depender de él. Imagínense si hubiese sido lo contrario, entonces el ser humano diría, yo no necesito al Padre, ¿verdad? ¿No? Hay muchos que sí lo dicen. Ha habido en su momento compañeros que yo tuve de trabajo que les decía yo, pues te felicito por tu logro, ¿no? Ya fuiste ascendido a jefe, felicitaciones, bendito Dios. Permíteme, aquí el que se ganó el puesto fui yo, y fue con mi esfuerzo. Es verdad que yo me sentía, y dije, no digas eso, ¿no? Porque Dios permitió es que tú vas a subir a ese puesto. ¿Sí? Y dice, no, es que a Dios no tengo que agradecer nada porque este es mi esfuerzo, es mi inteligencia, es todo. Pero cuando una persona, ¿sí? ¿Qué hace? Y niega que por el Eterno está en ese lugar, dice que el mismo Job dijo, ¿sí? Dios da, Dios quita. ¿Verdad? Entonces, así como le fue dado a los 6-7 meses, le fue quitado. Porque no dio ahora sí que la talla para estar en ese puesto. Entonces le dije, caíste en vanagloria e idolatría. Y por eso se te fue quitado.
terminó a lo mejor pues, yéndose a tomar a una cantina y todo, para según desahogar su pena. No era eso. Mejor si hubiese reconocido. ¿Por qué? Porque los seres humanos, dice Hashem poderoso, nos ha enseñado que dependemos de Él. Y que todos los beneficios, maravillas, sanidades que Él nos otorgue es por su voluntad. ¿Sí? ¿Baruch Hashem? Aleluya. Entonces, viendo de esta manera, ¿sí? Este es el significado de la Gemilut, mis amados. ¿Ven que ya lo habíamos apuntado? Sí. Gemilut. ¿Qué significa Gemilut? Separación. La separación. ¿Sí? Esa Gemilut que hubo en la realización de la Jexé divina. Similarmente, al realizar un acto bondadoso debemos minimizar la percepción de nuestro rol como benefactores, separándonos, escuche, de nuestro acto de bondad. Esto permite al que recibe aceptar la bondad sin sentirse completamente obligado con el benefactor. Por lo mismo, debemos acentuar, ¿sí?, lo menos posible el sentido de esa bendición. Mire, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pasado por la necesidad de pedir un favor? ¿Sí? Pero fíjese, ¿cómo se rompe esa bendición? Se haga de cuenta que yo le digo a la hermana Juanita: oiga, ¿me podría usted hacer un favor? Sí, claro que sí, cómo no, adelante. Perfecto. Sí me hace el favor, pero me lo va a hacer con alevosía. ¿Sí? Ya no hay braja. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya se rompió. Desde el momento que buscamos la ventaja, ¿sí?, en el que yo te presté, yo te ayudé, ahora estás obligado a vivirme eternamente agradecido por haberte ayudado. Entonces, ahí ya se rompe la braja. ¿Sí? En el momento que uno hace que hace una bondad por su prójimo, en ese momento dice que la Shekhinah baja, ¿no? Pero con uno que echa a perder las cosas, la Shekhinah se va, ¿sí? Por eso les digo, tenemos un marco establecido y no nos debemos de salir ahí. Si, por ejemplo, esa persona le presta, estamos usando un término, le presta, pues su obligación es regresarlo. Pero si la persona le dice, no me regreses nada, ¿sí?, déjalo así, pues Baruch Hashem. Pero a lo mejor el día de mañana a ti te va a tocar ayudar a otro. Y si en tu corazón dirás lo mismo, no me regreses nada. ¿Qué dice? Que esto es como una cadena de eslabones, ¿no?, que se va ampliando y se va, dice, la verajá va creciendo. Entonces no podemos hacer eso, mis amados. Desgraciadamente una gran parte de la que se realizada por la gente no está basada en la Gemilut, ¿sí?, en la separación, ¿sí? Es el momento de que lo que hizo mi mano derecha no lo sepa la izquierda, ¿sí? Pero si lo primero que voy a decir, oye, ¿qué crees que presté 100 pesos? Pues cóbrale créditos, ¿no? Es lo primero que el otro nos va a aconsejar, ¿sí? Por eso dice, mejor no separar entre mi ego y el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice por ahí un libro de sabiduría que no voy a mencionar porque luego se me espanta la gente, pero que dice que para toda acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que entender. Si estos dos tipos de Gesé, los que la Torah está comparando, Abraham realizó una Gesé que fue limitada, ¿no?, para muchos, que limitó a la Gesé de nuestro Divino Padre, por lo cual él minimiza el sentimiento de imposición que los huéspedes podrían haber causado y les ofrece cosas que él ya tenía previamente en casa, como podría ser la sombra del árbol, un pedazo de pan, vino, etcétera, etcétera. Una vez que ellos
que ellos ya se sintieron en casa, Abraham mejoró el menú considerablemente. Pero para entonces ellos ya se sentían cómodos en recibir las atenciones que él les proporcionaba. ¿Sí? ¿Por qué razón? Punto número 1. Porque Abraham estaba ofreciendo todo en Gesed. ¿Sí? Como nosotros hablamos en México, con el corazón. ¿Verdad? Eso era lo que ellos, dice, lo vieron así y por eso llegaron a sentirse, dice, cómodos. Por el otro lado podemos deducir del relato de Lot y los ángeles que el propósito de su Gesed fue servirse a sí mismo. Ahí viene la primera nota mala para Lot, ¿sí? Porque lo que él buscó era sentirse bien, no hacer sentir bien a los visitantes. Cuando él ofrece morada a los huéspedes, estos reaccionan a su ofrecimiento de una forma muy ruda. ¿Por qué? Porque al verlo, a los ojos se dieron cuenta del interés de Lot. Y más sin en cambio, cuando vieron a Abraham, vieron amor. ¿Sí? ¿Por qué? Fácil. Cuando llegó un momento dado que los rebaños, tanto de Lot y Abraham, crecieron, ¿qué dice? Que hasta Abraham quiso, mira, escoge donde tú quieras, ¿no? ¿Y qué dijo? No, pues yo escojo lo mejor que está allá de ese lado, ¿no? Y volteó a Abraham y dijo, no, de este ladito pues hay puro desierto, pero amén, donde tú quieras vete. Entonces ya tenía ese mal antecedente. Llegan los mensajeros, lo ven a los ojos y dicen, se dan cuenta que el recibimiento era por interés, esperando después que le iban a dejar los mensajeros por visitarlo, ¿no? Entonces por esa razón que dice que ellos se dieron cuenta y desde el momento fueron rudos, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen ellos? No, mejor preferimos dormir en la calle a entrar a tu casa, mejor 1000 veces nos quedamos en la plaza. Hay otra explicación de dicha reacción, es que en la forma en que Lot ofreció la ayuda, ellos sintieron que él principalmente enfatizaba su magnanimidad, o sea, él era magnánimo, ¿no? ¿Sí? Haciéndolos sentirse incómodos. Lot hizo un impresionante banquete, en lo que se los mencionaba hace ratito, ¿sí? Ya que esto le daba la satisfacción personal de que vieran que las podía, como dicen por ahí, ¿sí? Vean que tengo, a ver qué quieren, yo les ofrezco de todo, porque todo para ustedes les voy a dar lo mejor. Entonces, la forma en que él estuvo dispuesto a ofrecer, incluso, miren mis amados aquí, incluso él estaba dispuesto a ofrecer a sus hijas como sustituto de sus huéspedes, ya que estos estaban, dice él, bajo mi protección. No tiene otra explicación más que el hecho de que su única preocupación era demostrar el bienestar de sus huéspedes, ¿sí? Porque sabía quién estaba recibiendo, ¿sí? Por eso dijo en algún momento, pues no me importa que sean mis hijas, pero pues aquí tengo, ¿no? Yo mejor quedo con ellos, a lo mejor después Hashem pues, me regala otras 2, ¿verdad? No vio, obviamente, que dice que lo primordial de unos padres es cuidar a sus hijos. Es como si yo le preguntara, ¿usted estaría dispuesto, sí, a dejar a su hijo abandonado en una plaza grande e irse? Obviamente que no. Pero aquí, ¿qué pasa? Dice que él la intención era quedar bien ante los huéspedes. Es tan fundamental la noción de la Gemilú que debe haber en la realización del deseo. Hashem tuvo que crear todo un sistema de justicia, que es el que decíamos hace rato. Tuvo que crear un sistema din, a través del cual el individuo pudiera ganarse su propio bien, volviéndose ¿qué? Independiente. ¿Sí? Si Lot hubiera hecho las cosas dentro de lo correcto, dice, el din lo hubiera tomado como justicia, pero no le fue observada, ¿sí?
Por el amor que le tenía a Hashem fue que mostró el rescate para él y su familia. ¿Sí? Y por el amor que le tenía a Hashem a Abraham. Porque él sabía el dolor tan grande que iba a tener Abraham si perdía a Lot. ¿Sí? También estuvo ahí. Exactamente. Entonces, fue únicamente después de que Abraham ingresó al pacto de la Milá, con las obligaciones dentro del din, porque Abraham entró al pacto de la circuncisión y dice que el din se encargó de tomárselo por justicia. O sea, todo lleva un orden. Por eso sabemos que dice que Hashem es un Elohim de orden, mis amados. ¿Sí? Interesante. ¿Aún bien? ¿Ya le dio sueño? Dígame si ya si quieren en unas 3 horas ya medité. No, y diga que las estamos haciendo, ahora ya las hacemos más cortas, ¿verdad? Anteriormente la parashá duraba, pero es que a mí la verdad me gozo cuando estudia uno todo esto y llega uno a entender varias cosas tan maravillosas. ¿Sí? El título de la segunda apreciación es Consulta a domicilio. Por si la quiere apuntar, es Consulta a domicilio. Esa la encontramos, fíjense cómo son las cosas, ¿eh? Aquí nos vamos a regresar un poquito para atrás. ¿Sí? Bereshit 18.1. Génesis 18.1 dice: Yahweh se le apareció a Abraham en la encina de Mamré, estaba sentado a la entrada de la carpa cuando el día calentaba. Imagínense, como mediodía, ¿no? Está el sol, pero sí. Dice, la Torá nos relata cómo Abraham, después de haberse circuncidado, fue visitado por Hashem. Los versículos describen cómo posteriormente Hashem reveló a Abraham la inminente devastación que traería sobre la ciudad de Sedón, ¿sí? Y las otras 4 malvadas ciudades. Buscando ahí más explicación, vemos que el propósito de este encuentro fue el de realizar Bikur Jolim. ¿Qué dijimos que significa Bikur Jolim? No. Visitar enfermos. Esa es, ¿cómo? Visitar enfermos. Visitar a los enfermos. ¿Sí? Esa era la intención, primeramente, que tenía nuestro Padre bendito y amado. Visitar a quién? Al convaleciente. ¿Y quién era él? Abraham. Quisiéramos preguntar cómo supieron si en este caso dicen que él estaba convaleciente, ¿no? Pues obvio, Hashem es omnipotente. Y la visita, dice, de parte del Todopoderoso por medio de sus mensajeros, tuvo ese fin: visitar al enfermo. Quizá la razón de su visita fue para notificarle proféticamente la destrucción que venía sobre Sedón, Sodoma y Gomorra. En su discurso sobre el mundo venidero, fíjense nada más, eso también está maravilloso. Se expone que el nivel de profecía alcanzado por Moshe no fue ni será jamás duplicado por alguna otra persona. Hay muchos, en verdad, que nada más se acuerdan de Moshe por cuando golpeó la piedra, ¿sí? Pero no ven las maravillas atrás, ¿sí? Que le fueron permitidas. Es que Roe, pero es que él golpeó la piedra y no le pidió permiso a Hashem. No, Hashem sí le dijo, golpea la piedra, pero también le dijo que también tenía que hacer tefilá antes de Moshe fue y ya no se acordó del término, me golpeó. Pero ¿qué pasa aquí, amados, aquí en medio? ¿Sí? No podemos juzgar esa parte. Recordemos que Moshe también fue hombre. Imagínense la presión de cuántas almas estaban atrás de él. ¿Sí? Para muchos, Moshe no es un Mashiach, pero para nosotros sí lo es. ¿Por qué? Porque él fue y libera a su pueblo de las garras del Paró.
del faraón. ¿Sí? Lo saca, lo libera. Imagínense nada más ese espectáculo maravilloso de pasar el mar. Y ver ante los ojos dos cómo se abrió en dos. Digo, hasta ahorita no hemos encontrado Otra maravilla, sí. otra maravilla, exacto, ser humano que lo haga. Sí, pero Roa y Yeshua sí, pero son roles diferentes. Sí. El Eterno siempre ha tenido Mashiach que se han ocupado de rescatar a su pueblo. Nómbreme alguno, Rosh. Claro que sí. Noé. Sí. Si no fuera por Noé, hubiese pasado, ¿verdad? Abraham. Por medio de Abraham es que ahora nosotros somos nación santa. ¿Sí? Por medio de Moshe fuimos liberados. Y por medio de Yeshua, nuestro Mashiach, dice que ahora nosotros vamos a alcanzar vida y salvación. ¿Verdad? Sí, seremos completamente restaurados. Aleluya. ¿Sí? Voy a tratar de ser más breve para que terminemos. Sí, pero miren, voy a tomar aquí partes importantes. Vemos entonces, amados aquí y Acayo, ¿sí? Vamos a ver esto. Podemos concluir el texto que cuando Abraham vio a los ángeles disfrazados de personas, así lo llegaron a pensar muchos, se disculpó con la divina presencia y corrió a invitar a sus futuros huéspedes a su hogar. Derivado de este incidente, viendo y estudiando a fondo, enuncia la conocida fórmula Gadol, Agnasá, Orgil, Mikabalá, Penei, Ha, Shekinah. ¿Qué quiere decir esto al español? Es superior la acción de recibir invitados que la de recibir la presencia divina. En los tiempos modernos, la vida, ¿qué dijimos que es la vida? El orar de pie, ¿verdad? Entonces dice que en tiempos modernos la vida, el Shemonah Esrei, es nuestro modo más íntimo de comunicarnos con el Creador. Por lo que las leyes que imperan respecto a interrumpir esta oración son muy estrictas. Por ejemplo, está totalmente prohibido comunicarse con otra persona mientras estamos parados recitando la Midá. Si es superior recibir invitados que recibir la presencia divina. ¿Por qué? Porque no existe una conexión a las reglas de Midá que nos permita suspenderla para invitar o agasajar huéspedes. Por eso, amados aquí en Ajayot, usted a lo mejor en algún momento llega, ¿sí? Y nosotros ya estamos en el ceder. Nos va a disculpar si no podemos ir y saludarle. ¿Por qué? Porque el ceder que ya llevamos se tiene que respetar. Y si yo lo tengo que romper por ir, pásale, ya estoy rompiendo con la oración. Y estoy cambiando el precepto. ¿Sí? O sea, por eso le digo que hay que entender muchas cosas. ¿Sí? Bueno, voy a terminar con esto. La otra presentación se la voy a dar en la tarde. Dice que es precisamente el hecho de que Abraham estaba totalmente consciente al ser visitado por la presencia divina, sí, que dice, se deduce que este encuentro debió tener otra intención que la de transmitirle una información profética, sí, de lo que iba a pasar. Por eso la realización del Bikur Julín era primeramente visitarlo y traer refuah Shema. Amén. Invariablemente el propósito de realizar el Bikur Julín es asegurarse de que las necesidades del enfermo sean satisfechas, siendo el paciente el centro de la visita. ¿Sí? Esta forma de darle atención y respeto lo ayuda a sanar. Por lo tanto, ya que el objetivo de la divina visita fue reunirse con el convaleciente, era forzoso que Abraham estuviera despierto durante este encuentro. De lo contrario, no podría realizarse la misma, el mandamiento. Vemos aquí que se comenta que inicialmente a fin de evitar que Abraham, quien convalecía de la circuncisión, que recientemente estaba reciente
tenía pocos días, dice, ¿qué hubiese pasado? Pues que se molestara, porque pues, estaba convaleciente. Así se podía tomar, ¿sí? Pero ¿qué dice? Hashem elevó la temperatura exterior, el calor lo elevó, ¿sí? La temperatura era tan alta que impedía que viajeros transitaran por el área donde vivía Abraham. Por eso en algún momento dado, Abraham llegó a pensar, estos son beduinos, porque están acostumbrados al fuerte calor, ¿sí? Pero no era así. Entonces dice que cuando Hashem vio el sufrimiento que Abraham sentía, estaba imposibilitado de realizar ciertos mandamientos, incluyendo la de Agnashar Orjim, la de la visita de los huéspedes, le envió a los ángeles, así complaciendo las necesidades de Abraham de la manera más personal. Si el propósito de la visita divina hubiera sido únicamente el de transmitir información, entonces hubiera estado totalmente prohibido para Abraham romper la comunicación con el Todopoderoso. ¿Para ir a atender a quién? Al ser humano, ¿no? Al visitante, ¿sí? Pero ya que el propósito de la visita era el bienestar de Abraham, él no mostró una falta de respeto al abandonar la presencia divina para ir a atender a los huéspedes. Por ello, puede concebirse que si está prohibido comunicarse con otra persona mientras está recitando la Milá, aunque sea para invitarlo a nuestro hogar, pues voltear o desviar nuestra atención en estos momentos sería una falta de respeto. ¿A quién? A nuestro Padre, especialmente después de haber sido nosotros quienes hemos iniciado la conversación. Aquí la pregunta, ¿a usted lo trajeron la fuerza a guardar el Shabbat? ¿Vino por voluntad propia? Pero ¿qué pasaría? Fíjense nada más, mis amados, aquí en aquello. Le digo que cada Shabbat se descubre algo nuevo. Pero ¿qué pasaría si usted estuviera aquí, ¿sí? Y estuviera, ¿no? O estuviera pensando, es que los frijoles los dejé prendidos, ¿no? Es que ahorita, no metí la manguera, no. Obviamente, ¿qué dice? Que su mente ya la está ocupando en otras cosas, en otro lado. Ya su mente no está aquí, el cuerpo sí. Entonces, ¿qué dice? Se rompe la comunicación con el Todopoderoso. Obviamente, entonces, ¿es contado ese Shabbat por justicia? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque hay que venir con Kesed, ¿sí? Y hay que venir, en verdad, con un corazón dispuesto, ¿sí? A olvidarnos de nuestras preocupaciones, a olvidarnos de las cosas de afuera, porque entonces nos vamos a traer lo del mundo acá. Y eso sería corromper el Shabbat, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener cuidado, mis amados aquí en el Cayo, ¿sí? Este tema es fabuloso, porque, como le digo, hay muchas perspectivas para estudiar. Vamos a ir finalizando y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 51:10. Si le puede dar lectura, Job, Salmo 51:10. A Job, Michelle, ¿le puede dar cita al Salmo 51:7? Sí, pasar, ¿le puede dar las citas a Isaías 1:16? Sí, 51:10. Dice, haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Amén. ¿Qué nos deja algo? ¿Nos enseña algo? Bien claro nos está diciendo ahí, ¿verdad? Sientas otra vez la alegría, el gozo. Amén. Entonces, venir a la casa del Eterno teniendo preocupaciones no es. ¿Qué dice? Crea mi Elohim una mente pura y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando venga a la casa del Eterno y que empiece a sentir sueño, cansancio, ¿sí? Que empiece a meterle preocupaciones, repréndalo. Porque obviamente lo que le va a querer robar es la Shalom. ¿Sí? Y el que usted no esté en armonía en el Shabbat. ¿Qué dice el Salmo 51:7?
hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Purifícame con hisopo para que quede limpio. Lávame hasta que quede más blanco que la nieve, ¿verdad? Aleluya. Una muestra más de purificación. Isaías 51 del 1 al 16. Dice, fuiste tú el que secó el mar, las aguas del gran océano que hizo de A ver, perdón, Casán. Es Isaías 1:16. No me confundí, una disculpa. Isaías 1:16. Lávense y límpiense, aparte de sus malas acciones vivistas, dejen de hacer el mal. Amén. Lávense y límpiese, aparte de sus malas acciones de mi vista, dejen de hacer el mal. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso es en cuanto a la primera apreciación que estudiamos. Vamos con la segunda. Igual de la misma manera. ¿Puede hacer puede leer? ¿Tiene escritura ahí en la mano? ¿No? Sí, si me dice. Sí, claro que sí. Por favor, Daniel 2:22. Daniel 2:22. 2:22. Suba, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía puede leer Efesios 1:9. Daniel 2:22. Amén. Amén. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Sí? Ya vieron, por ejemplo, les decía, cuando fueron con Abraham, vieron la sinceridad, la pureza de su corazón. Pero cuando fueron con Lot, ¿qué dice? ¿Qué encontraron? Dice, los planes que tenían Lot, pensando el beneficio que iba a recibir. ¿Verdad? ¿Sí? Amén. Efesios 1:9. Dice, ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Mashiach. ¿Qué dice entonces? Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en el Mashiach. Desde la visita que él hizo con Abraham, venían obviamente mostrando el plan, ¿sí? Por eso decía, ¿a quién le tenía que escoger el plan? Mashiach, al pueblo, a la nación Kodesh, ¿verdad? La nación santa. ¿Verdad que sí? Y finalizamos con Jacob Michel, primera de Juan 1:18. Y Jacob, Margarita, Lucas 3:8. Amén. Baruch Hashem. Le Olam Bai. Yohanan Aleph 1 y 1:8. 1:8. ¿Primera o? Sí, primera. 1:8. Amén. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está. ¿Qué pasó con Sara cuando le dijeron que iba a tener un hijo? Se rió. Y él después cuando dijo, no, yo no me reí. ¿Sí? ¿Qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Y ¿qué dice? La verdad no está en nosotros.
Pero ¿qué hubiese pasado si ella hubiera hecho lo correcto? En el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Libro de Luga 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no conocéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Baruch Hashem. Que no excedamos, como le dije, de la regla. Porque dice Hashem, si ustedes caen en un abuso, yo puedo levantar hijos nuevos de las piedras de descendencia de Abraham. Nos puede hacer un lado nuestro Abacadosh. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Amén. Baruch Hashem. Abacadosh, damos toda rabá por este tiempo. Agradecemos infinitamente, Padre bendito y amado, por todas las bendiciones otorgadas. Que en su amor y en su misericordia sea usted dejando esta semilla hermosa de esta parashá en nuestra vida. Agradecemos infinitamente por la bendición que usted nos puede otorgar el día de hoy, en el Shem poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amados Ajín y Ajayot, en verdad un gusto compartir este tiempo, ¿sí?, entre familia, entre hermanos, y le pedimos a nuestra Abacadosh que sea bendiciendo su vida. Feliz Shabbat, ¿sí? Y decimos, y recuerde, la Torah es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom Obrajo. Dele Jalel a nuestro Abacadosh porque Él es grande. Amén. Go to todo lo bueno. Shalom Obrajo.